Te doy la bienvenida a este video donde voy a estar hablando acerca de lo que es parte de cada eneatipo, tanto cuando reaccionamos en estrés como cuando respondemos en conciencia. Y esta es una distinción básica. Cuando estamos actuando desde el ego, sin observarnos, sin conciencia, sin poder elegir qué respuesta damos, justamente la palabra correcta es decir reacciono. Reacciono de una forma determinada. Por el contrario, cuando nos autoobservamos y tenemos la capacidad de distinguir lo que pasa en nuestro interior, podemos empezar a elegir cómo respondemos más allá de eso que nos pasa, damos una respuesta. Ese espacio que se genera entre el estímulo y la reacción que doy me permite desde la autoobservación una elección, y esto es lo más importante cuando trabajamos en nuestro desarrollo personal. Y esa elección, si yo la hago en conciencia, transforma lo que es una reacción básica que tenemos las personas cuando actuamos en piloto automático en una respuesta consciente. Cada uno de los 9 eneatipos, desde su pasión dominante, que es lo que define la dificultad central y lo que define cuál es nuestro eneatipo, va a tener ciertas tendencias de reaccionar de una forma y también va a tener ciertos desafíos que tienen que ver con lo que podemos incorporar para trabajar en una mayor evolución. Eso que podemos incorporar para trabajar en una mayor evolución o en nuestro desarrollo personal es lo que justamente voy a explicar como el área de aspectos conscientes a desarrollar, que no nos son nada fáciles, que no nos quedan cómodos, que no los aprendemos y nos queda para siempre, como las películas de Disney Felices para siempre. No. Cuando descubrimos áreas a trabajar es trabajarlas a diario, aplicar la autoobservación, darnos cuenta cuando hemos reaccionado sin conciencia y poder empezar a hacer un espacio de presencia, de elección consciente para dar más respuestas elegidas en función de lo que tiene que ver con nuestra propia evolución. Para hacer esta explicación, voy a utilizar no solamente el eneatipo, sino el símbolo. Y en el símbolo vamos a ver que cada uno de los 9 eneatipos está conectado por líneas con otros 2 eneatipos. Por ejemplo, el eneatipo 1 está conectado por línea con el 4 y con el 7. Entonces voy a utilizar esas líneas para explicar también lo que es la reacción en automático y lo que podemos incorporar para evolucionar, que es aprender a responder de forma consciente, aspirando a algo más evolucionado en nosotros. Entonces, vamos a ver acá el eneatipo 1, que la reacción, porque está atrapado en la superioridad moral, en el deber ser, en la rigidez, la reacción es, desde la insatisfacción, mirar lo incorrecto, lo que está mal. Desde ese lugar experimenta una irritabilidad que la cree justificada, está justamente indignado, cree tener razón. Y el área a trabajar, que hablamos de la parte consciente, es aprender a conectarse con el disfrute, con la alegría, con la satisfacción, con el placer. Es un área a trabajar todo esto para el eneatipo 1 y no le queda nada fácil ni nada cómodo. Vamos a ver el eneatipo 2. En piloto automático, como está atrapado en la superioridad emocional, que es el orgullo, el autoengrandecimiento, le cuesta mucho conectar con sus carencias, con su parte interna, con sus necesidades. Entonces, la reacción tiene que ver con invadir a los demás, con agredir, controlar cuando está en estrés. Se vuelve invasivo, dependiente, busca controlar, se pone como hostil. Y justamente el trabajo que es importante que haga el eneatipo 2 y el área a desarrollar tiene que ver con su autocuidado, con profundizar en sí mismo, con mirar en su interior, que por supuesto esto le cuesta mucho porque pone mucha energía en las relaciones, en el afuera, en lo vincular. Es como mis problemas están afuera en las relaciones, en lugar de mirar en mi interior qué es lo que realmente me pasa a mí, qué necesito yo, qué me duele a mí, qué tengo que sanar en mí. Entonces, toda esta área de profundizar en mí, observarme, autocuidarme, es el área de desarrollo y evolución. En el eneatipo 3 vamos a ver que está atrapado en la vanidad, y la vanidad tiene que ver con falsificarse a sí mismo, tiene que ver con la falta de autenticidad.
Esta falta de autenticidad lo lleva también, por la misma desconexión de la vanidad, a, en momentos de estrés, responder desde el desinterés, la apatía, puede ser también el descuido, por la disociación que genera la falta de autenticidad. Y el trabajo acá, el desarrollo, tiene que ver con comprometerse, con aprender a ser más leal, pero eso empieza por casa, como todo. Entonces, ¿cómo puedo ser más leal, más comprometido? Primero empezando por mí, en este caso, empezando a mirar en mi interior, aprendiendo a ser más auténtico, conectar con lo que me pasa, para luego poder devolver eso hacia afuera a los demás. Es como mostrarme más completo, integrar más ciertos aspectos de mí que rechazo para poder integrarme mejor afuera. En el 4, cuando está en estrés, como ya está atrapado en la sensación de falsa carencia, con mucha facilidad para ver lo que le falta, básicamente va a tender a responder desde el apego a lo que desea que sea, a lo que desea que las cosas sean o que una relación sea, o a lo que desea tener que siente que no tiene, y va a tener más apego al ideal que a lo que realmente está presente en su vida. Y eso es una gran forma de experimentar una fuerte insatisfacción, un descontento. Y también la dependencia, que muchas veces va a tender a experimentar, porque básicamente el eneatipo 4 también experimenta miedo al rechazo, miedo al abandono, esta misma sensación de que hay algo malo en mí y que me lleva a tener que solucionar eso en mí o ver qué me falta para poder lograr algo en las relaciones o que me amen, porque es esa sensación de hay algo que está mal en mí, hay algo que me falta, la carencia, el vacío. Por eso va a terminar reaccionando desde la dependencia y el apego en las relaciones también. La área a trabajar, a incorporar, es lograr una mayor objetividad. Primero, para darme cuenta, cuando estoy evaluando lo que me falta, de lo que carezco, comprender realmente desde un estado de mayor objetividad y perspectiva, poder observarme sin tanta carga emocional, sin tanta carga de mirar lo que me falta, y así poder salir de la insatisfacción. Y también puede tener que ver con lograr una mayor disciplina, poder aprender a hacer más allá de mis estados emocionales, poder aprender a responder en la vida más allá de cómo me siento. Entonces, estas son dos áreas que podríamos decir muy interesantes a trabajar en el eneatipo 4. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con la objetividad. Fundamentalmente eso. En el eneatipo 5, que está atrapado en la avaricia, que es no compartirse a sí mismo, básicamente la respuesta que va a dar en estrés es de mente a más mente, ¿no? Dispersión, mucho movimiento mental, mucho darle vuelta a las cosas mentalmente antes de poder resolver, hacer, tomar decisiones. Entonces, por eso el área de trabajo aquí vamos a ver que podría tener que ver, con la acción, con tener más confianza en sí mismo, que eso se logra a través de la experiencia y no tanto de la racionalización o de la mente. En el 6 podemos ver que como está atrapado en el miedo no es la emoción de miedo, porque eso lo sentimos todos, sino que es el vicio de la desconfianza, de la paranoia, de anticiparse mentalmente a lo peor que podría pasar. Y en ese vicio que tiene el 6, vamos a ver que en estrés responde desde la arrogancia, desde la competitividad, desde convencerse de que lo que está haciendo es correcto porque lo ha analizado, porque lo ha pensado, defendiendo la imagen de que está seguro, de que no tiene dudas también. Y sus áreas de trabajo pueden tener que ver con aprender a tener más aplomo, más confianza, a ver el área positiva, entre comillas, lo beneficioso, a bajar las defensas y poder expresarse de un lugar de menor cobardía y más confianza en sí mismo y en la vida. En el 7 vamos a ver que cuando básicamente el eneatipo 7, que está atrapado en la gula, y la gula es insatisfacción, deseo de estar consiguiendo permanentemente a través de la mente y de la autoindulgencia, placer y bienestar, lo que lo hace muy superficial y le da mucha dificultad para conectar con su
con su interioridad para poder mirar en su interior y reconocer su dolor, sus emociones, etc. Entonces en estrés suele responder más bien desde la frustración, desde la insatisfacción, y las áreas a trabajar para evolucionar en un 7 es ser más moderado, más prudente, enfocarse más. Tiene que ver también con parar el escape frenético y poder detenerse, estar más presente, evaluar las cosas sin tanta distorsión de las mismas ilusiones que genera su mente para experimentar placer y bienestar, poder ser como más realista, prudente. Vamos a ver el 8. En el 8, que básicamente está atrapado en la lujuria, y la lujuria tiene que ver con dominación, excesos, búsqueda de la supervivencia, de lo que creo que necesito, de forma territorial, determinante. Vamos a ver que el 8, en estrés, reacciona desde la frialdad, desde el aislamiento, el hermetismo, el cerrarse, el desconectarse de sus emociones. Y áreas a trabajar aquí tienen que ver con aprender a ser empático, aprender a ser compasivo, aprender a conectar con su propia sensibilidad y con su propia vulnerabilidad para poder darle lugar a la sensibilidad y a la vulnerabilidad de un otro. Recordemos que lo que yo no me permito a mí es muy difícil que luego, de forma automática, pueda hacerlo con los demás. Y está claro que el área a trabajar en cada uno de los 9 eneatipos no es lo que le gusta ni lo que le sale fácil. En este caso, para el 8, no lo ve interesante ni atractivo el trabajar en la compasión, en la empatía y en la vulnerabilidad, porque cree que actuar como lo hace ya consigue resultados, porque justamente su ego está configurado para conseguir lo que quiere, satisfacer sus necesidades de supervivencia. Entonces, realmente es un proceso y elecciones diarias donde aprendemos a conectarnos con el área a evolucionar, en este caso en conciencia. El 9 está atrapado en la indolencia. La indolencia es un adormecimiento existencial y un bajo nivel de conciencia de su interior y de sí mismo. Por eso en estrés vamos a ver que básicamente va a responder por la misma dificultad de mirar en su interior, de realmente poder elaborar lo que pasa, va a responder desde ciertos niveles de preocupación, de ansiedad, de pensar lo peor que podría pasar, porque realmente hay una dificultad para poder ver más objetivamente, más claramente, con más conciencia, con más presencia, su espacio interior. Entonces en estrés va a aparecer esto y el área a trabajar tiene que ver con tener más conciencia, sería lo fundamental. La conciencia nos permite tener más amor, porque no podemos amar lo que no conocemos. Por eso dice autoestima, pero no en el sentido de me quiero, me valoro, sino primero conciencia, conocerme, reconocer en mi interior lo que pasa. Eso me va a dar un mayor estado de autoestima, para luego poder valorarme y también darme a mí mismo mi propio espacio, mi lugar, entender el valor que tengo en la vida, el valor que tiene mirar en mi interior, la introspección, etc. Entonces, conclusiones. En estrés lo que aparece básicamente tiene que ver con la pasión de nuestro eneatipo y está relacionado de alguna forma, como vimos en el símbolo, con eneatipos que están conectados con la línea. Antiguamente se hablaba de que había un eneatipo que respondía al descentramiento, como por ejemplo ahora lo que yo puse en estrés sería ese eneatipo, lo que antes se hablaba del eneatipo del descentramiento, y había un eneatipo donde nos centrábamos, se decía, y eso podría ser como el mismo eneatipo que yo puse en conciencia. Pero quiero hacer una aclaración. Esto no significa que nosotros tomamos solo lo negativo del eneatipo de la flecha del descentramiento o solo lo positivo del eneatipo de la flecha de centramiento. No tiene que ver con eso y yo en este video no he estado hablando de eso. Lo que he querido explicar es que cuando respondemos en automático, en estrés, suelen aparecer rasgos que podrían parecer del eneatipo de la flecha, pero que perfectamente tienen que ver con el eneatipo del que estoy hablando. Y luego en conciencia hay áreas a trabajar que nos sacan de la pasión
que podrían parecer que tienen que ver con el eneatipo de la flecha, pero que justamente al estar relacionados a lo que nos saca de nuestra pasión dominante, de nuestro principal defecto, dificultad, están en cada uno de los 9 eneatipos. O sea que no es que nos movemos a una flecha a tomar lo positivo o nos movemos a una flecha a tomar lo negativo, sino que nuestro mismo eneatipo tiene ciertas tendencias negativas que se asemejan a las del eneatipo de la flecha y tiene ciertas áreas a desarrollar que tienen que ver con lo que puede excederse desde el ego, el eneatipo de la flecha. Y sí, es verdad que tomamos lo positivo y lo negativo de ambas flechas, pero también tomamos lo positivo y lo negativo de cualquiera de los 9 eneatipos. Entonces, no quiero entrar en eso en este video, sino que lo que quiero aclarar es que es muy importante, primero, darnos cuenta de cuál es nuestro principal defecto o dificultad. Esto en el eneagrama es la pasión, ese punto ciego que nos lleva a responder desde el ego. Si no saben bien cuáles son las pasiones o todavía no las comprenden bien a la luz del eneagrama, en los comentarios déjame que te gustaría saber más acerca de las pasiones, así grabo un video de eso, pero es lo fundamental para identificar el eneatipo. Y eso nos indica también cómo reaccionamos en estrés, luego podemos ver cómo reaccionamos ante la frustración, cómo nos vinculamos con los demás, todo surge desde la pasión. Por eso, si queremos evolucionar, lo fundamental es tener la distinción y la capacidad para observar la pasión funcionando en nosotros a diario y desde ese lugar poder hacer elecciones conscientes que nos lleven a dar respuestas desidentificadas de la pasión. Es ahí donde aparece el espacio de transformación, de evolución en nosotros. Entonces, si yo quiero evolucionar, ¿me muevo al eneatipo de la flecha? No, si yo quiero evolucionar, hago trabajo de introspección, de autoconocimiento, le doy tiempo al proceso de trabajar en mí para cada vez observarme más, darme cuenta de cómo funciona mi ego y la pasión de mi eneatipo y poder dejar de responder en automático desde este lugar. Cuando lo hago, una muy buena señal para poder conocer ese camino, de qué se trata, ese camino para evolucionar, es aplicar y entrenarme más en áreas que no me salen muy bien cuando estoy desde el ego, que son las que he explicado en este video, que es lo que podemos trabajar para hacer acciones y elecciones conscientes en vez de reaccionar desde el ego. Espero haber sido clara. Si quedan dudas, me encantaría que las dejes en los comentarios. Si descubriste algo, si algo te llamó la atención, también déjalo en los comentarios que voy a estar leyendo y respondiéndote. Y comentame también esto de las pasiones, si la tenés clara con las pasiones, si sabes de qué estoy hablando cuando hablo de las 9 pasiones del eneagrama. Y gracias por acompañarme hasta aquí en este video. Nos vemos en la próxima.